K2 1954. Gloria, traición y la leyenda de Walter Bonatti. Noche del 30 de julio de 1954. K2, 8100 metros de altitud. Un viento glacial azota la ladera de la segunda montaña más alta del mundo, mientras la oscuridad lo envuelve todo. Dos siluetas humanas se aferran a un estrecho hueco excavado en la nieve. Son Walter Bonatti, un joven alpinista italiano de 24 años, y el porteador Hunza Amir Mahdi. No tienen tienda de campaña ni sacos de dormir, solo la ropa que llevan puesta y el calor menguante de sus cuerpos. La zona de la muerte, aquella altitud extrema donde el oxígeno apenas alcanza para sobrevivir, les muerde con un frío inclemente. Ambos tiemblan incontrolablemente mientras sus gritos se pierden en la noche. Saben que unos metros más arriba, en algún lugar invisible de la oscuridad, están sus compañeros de expedición en la seguridad de una tienda. Han intentado llamarles a voces. Han visto fugazmente la luz de una linterna, pero ahora solo queda silencio. Abandonados a su suerte, Bonatti y Mahdi comprenden con horror que deberán pasar la noche al raso a más de 8 kilómetros de altura. Cualquier montañero entiende lo que eso significa. Una apuesta casi suicida contra el frío y la hipoxia. Mahdi delira por momentos e intenta seguir escalando a ciegas, desesperado, pero Bonatti lo detiene. No hay elección. Toca resistir hasta el amanecer o morir en el intento. Juntos se acurrucan en aquel agujero de nieve, con la mente entumecida preguntándose cómo demonios han llegado a esta situación límite. Hoy, en Crónicas Insólitas, nos adentramos en una de las páginas más dramáticas y controvertidas del alpinismo mundial, la extraordinaria y desgarradora historia de Walter Bonatti y la polémica conquista italiana del K2. Para entenderlo, debemos retroceder unas semanas. En los años 50, las cumbres del Himalaya se habían convertido en escenarios de ambición nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, cada país quería su trofeo de altura. Los franceses habían asombrado al mundo conquistando el Annapurna en 1950. Los británicos presumían del Everest escalado en 1953, e Italia fijó sus ojos en el K2, la montaña virgen más codiciada y temida. El Club Alpino Italiano organizó una expedición multitudinaria para lograr lo que nadie había logrado. Al mando pusieron a un veterano geólogo convertido en jefe expedicionario, el profesor Ardito Desio, de 57 años, cuya personalidad era tan imponente como la montaña misma. Desio operaba con rigidez casi militar, realizó pruebas físicas y técnicas a aspirantes y preseleccionó al equipo muchos meses antes. Sabía que necesitaba a los mejores alpinistas de Italia, pero también quería asegurarse la autoridad absoluta. Un ejemplo claro fue la polémica exclusión de Riccardo Cassin, leyenda viva del alpinismo italiano, apenas un mes antes de partir hacia Pakistán. Oficialmente, Desio alegó que Cassin no superó un chequeo médico. Sin embargo, muchos, incluido el propio Cassin, sospecharon que se trató de una maniobra del jefe para evitar que la fama del veterano escalador eclipsara la suya. Cassin tenía 45 años y un historial intachable. Continuaría escalando hasta una edad avanzada. Falleció con 100 años. Lo que hace dudosa aquella excusa médica. Tal comportamiento desleal por parte del profesor Desio sigue siendo incomprensible para mí. Nadie le habría quitado sus méritos de organizador. Escribiría Cassin indignado más tarde. Con Cassin fuera, Desio terminó de conformar su equipo de 11 escaladores italianos, entre ellos Achille Compagnoni, 39 años, y Lino Lacedelli, 28 años, quienes serían designados para el asalto final a la cumbre, y un jovencísimo Walter Bonatti, de solo 24 años, entonces una promesa en ascenso dentro del alpinismo italiano. La expedición partió hacia el Karakorum en el verano de 1954 con un verdadero ejército logístico, más de 100 porteadores locales cargando toneladas de equipo, un grupo de porteadores de alta altitud provenientes de la región de Hunza, entre ellos el mencionado Amir Mahdi, varios científicos, un médico, un fotógrafo y un camarógrafo, además de los alpinistas. Era una operación alpinística a gran escala, típica de la época. Tras semanas de marcha de aproximación, el 31 de mayo de 1954, el equipo estableció su campo base al pie del coloso de 8.611 metros. Comenzó entonces la ardua labor de equipar la ruta del Espolón de los Abruzos, la misma línea de ascenso intentada por expediciones previas. Poco a poco, entre tormentas de nieve y avalanchas, los italianos levantaron campamentos sucesivos en la montaña. C1, C2, C3, avanzando metro a metro hacia el cielo. El K2, apodado la montaña salvaje, cobró su tributo de inmediato. El 21 de junio, cuando apenas llevaban un mes de expedición, el alpinista Mario Puchoz falleció de un edema pulmonar fulminante causado por la altitud. La muerte de Puchoz sacudió al grupo, que lo enterró en un improvisado cementerio junto al glaciar.
en el mismo lugar donde el año anterior se había erigido una lápida en memoria del estadounidense Art Gilkey, muerto en el intento americano de 1953. A pesar del golpe anímico, Desio instó a todos a continuar. El honor del alpinismo italiano está en juego. Le repetía en mensajes enviados al frente de ataque. La meta era demasiado importante para flaquear. Cada nueva altura alcanzada sería motivo de orgullo y prestigio para Italia. En la segunda quincena de julio, aprovechando una ventana de buen tiempo, la expedición consiguió llegar fin a la parte superior de la ruta. Establecieron el campo 8 a 7.627 metros, desde donde lanzarían el asalto final. Para entonces, solo quedaban unos pocos escaladores en condiciones de seguir subiendo. Bonatti, que había sufrido problemas digestivos días antes, se recuperó oportunamente y se unió al grupo de avanzada. Junto a él estaban Compagnoni, Lacedelli y otros escaladores fuertes como Eric Abram y Pino Gagliotti. El plan de Desio era claro. 2 hombres subirían a la cumbre y el resto apoyarían llevando provisiones y oxígeno. Se decidió que Compagnoni y Lacedelli serían la pareja de ataque a cima, dada su experiencia. La tarde del 30 de julio, estos 2 montañeros partieron desde el campo 8 para instalar un campo 9 más arriba y pasar allí la última noche antes de la cumbre. Según lo acordado, Campamento 9 debía situarse lo más bajo posible en la parte alta de la montaña, aproximadamente en la cota 7.950 metros, para facilitar que los porteadores de oxígeno llegaran hasta él con sus cargas. Desio entendía que sin oxígeno suplementario sería casi imposible alcanzar la cumbre, así que el rol de los porteadores de bombonas era tan crucial como ingrato. Walter Bonatti fue uno de los encargados de esa tarea vital. Aunque era uno de los más fuertes físicamente, se le asignó junto al porteador Maddy para bajar desde el C8 hasta donde estaban almacenadas las botellas de oxígeno y luego subirlas hasta el C9 para abastecer a Compagnoni y Lacedelli. Bonatti aceptó su cometido, decidido a cumplir la orden al pie de la letra. Había incluso un incentivo tentador. Antes de partir, Compagnoni le comentó informalmente que si mañana te encuentras en buena forma en el campo 9, quizá ocupes el lugar de uno de nosotros, en el ataque a cumbre. Era una posibilidad remota, pero para el joven Bonatti representaba un rayo de esperanza. Tal vez tendría la oportunidad de pisar la cima del K2 después de todo, acompañando a uno de los titulares. Con ese pensamiento alentador, Bonatti y el escalador Pino Gagliotti descendieron en la mañana del 30 de julio hasta el punto, unos 400 metros más abajo, donde el día anterior se habían dejado las bombonas de oxígeno en la nieve. Allí se les unieron Eric Abram y los 2 porteadores de Hunza, Maddy e Isakan, para emprender la penosa subida cargando el precioso gas a la máxima altura posible. Pero el K2 iban a poner a prueba a todos una vez más. La ascensión hacia el campo 9 con las cargas de oxígeno resultó agotadora. Gagliotti, aún débil por el esfuerzo de días previos, se detuvo extenuado de inmediato. Tampoco el porteador Isakan pudo seguir mucho más debido a la fatiga y la falta de aclimatación. A las 15:30 de la tarde, solo 3 figuras continuaban avanzando ladera arriba: Bonatti, Abram y Maddy. Cada paso era un suplicio. Cargados con bombonas metálicas a esas alturas, su progresión se volvió lentísima. Mientras tanto arriba, Compagnoni y Lacedelli deberían estar montando la tienda del C9 y descansando para la jornada siguiente, ajenos al calvario que se desarrollaba más abajo. Conforme caía el sol, Bonatti, Abram y Maddy alcanzaron la zona aproximada donde suponían que debía estar el campo 9. Miraron a su alrededor y no vieron ninguna tienda. Extrañados gritaron con todas sus fuerzas llamando a Compagnoni y Lacedelli. Para su alivio, una voz les respondió desde algún lugar en las alturas, pero seguían sin ver el campamento. ¿Dónde estaban? Compagnoni había decidido colocar el campo 9 más arriba de lo pactado, en un punto alrededor de los 8.100 metros, mucho más alto de lo previsto originalmente. Esto pilló por sorpresa a Bonatti y Maddy, que no lograban localizar la tienda en la nieve y la penumbra del atardecer. Aún así, siguieron subiendo en dirección a la voz, agotando las últimas energías con la esperanza de entregar el oxígeno antes de que anocheciera. A las 18:30, la situación se volvió crítica. Eric Abram, vencido por el cansancio y el mal de altura, se detuvo incapaz de continuar. Se despidió con un apretón de manos de Bonatti y Maddy y emprendió el peligroso descenso en solitario hacia el C8 antes de quedar completamente sin fuerzas. Bonatti y Maddy, ahora solos, encararon la parte final de la ascensión. Delante de ellos, la imponente pirámide cimera del K2 empezaba a sumirse en sombras azules. El aire era cada vez más tenue y el frío intensificaba su mordida. Con cada paso sus músculos gritaban. Finalmente la oscuridad total los detuvo.
La noche había llegado súbitamente en esas latitudes, envolviéndolos en una negrura fría y hostil a unos 8100 metros de altura. Bonatti encendió su linterna y lanzó un último grito desesperado. Esta vez, obtuvo una respuesta. A lo lejos, hacia su izquierda, titiló la luz de una linterna en lo alto de una arista rocosa. Era Compagnoni o Lacedelli, en el C9 finalmente visibles aunque inalcanzables desde la posición de Bonatti. Desde arriba llegó un grito arrastrado por el viento. ¿Tienes el oxígeno? Bonatti respondió como pudo. Sí, lo tenemos. Hubo una pausa, y entonces escuchó claramente la orden. Dejadlo ahí y bajad inmediatamente. Acto seguido, la luz se apagó. Bonatti no podía dar crédito. Atónitos, él y Mahdi comprendieron el significado. Sus compañeros les ordenaban abandonar las bombonas en la nieve y descender en plena noche por terreno peligrosísimo cuando apenas podían dar un paso sin tropezar. Bonatti se indignó. Aquello equivalía a una sentencia de muerte. A gritos respondió que no podían bajar en ese estado. Intentó hacerles entender que Mahdi estaba exhausto y semiconsciente, y que moverse en la oscuridad por aquellas pendientes era un suicidio seguro. No hubo respuesta. La linterna del C9 permaneció apagada. En ese momento Bonatti se dio cuenta. Los habían dejado solos. Así llegamos de nuevo a la escena del comienzo. Bonatti y Mahdi tuvieron que bobaquear al raso a 8100 metros, en un angosto hueco que Bonatti cavó con sus manos en la nieve, sin más protección que la ropa que llevaban. La temperatura rondaba los 30 grados bajo cero. No disponían de saco de dormir, hornillo ni tienda. Aquella fue una de las noches más largas y terribles registradas en la historia del himalayismo. Bonatti y Mahdi gritaron, maldijeron, lloraron de rabia y desesperación, pero arriba nadie volvió a responder. El oxígeno, su razón de estar allí, quedó semienterrado a un lado, inutilizado. Bonatti golpeaba cada tanto a Mahdi en las piernas y brazos para evitar que se durmiera y sucumbiera a la hipotermia. La mente del joven escalador oscilaba entre el miedo helado y una furia impotente. ¿Por qué nos han hecho esto? Sobre sus cabezas, las estrellas brillaban con indiferencia. El K2, gigantesco, permanecía impasible ante el pequeño drama humano en sus faldas. El amanecer del 31 de julio de 1954 encontró a Bonatti y Mahdi milagrosamente con vida. Con las primeras luces llegó también el límite de sus fuerzas. El frío los había agarrotado. Llevaban más de 8 horas sin poder dormir, tiritando al borde de la inconsciencia. Mahdi, en cuanto divisó la claridad del día, se puso en pie tambaleándose y comenzó a descender en automático, fuera de sí. Bonatti, medio congelado pero aún lúcido, desenterró como pudo las 2 bombonas de oxígeno de la nieve. No quería que se perdieran o cayeran ladera abajo, y luego fue tras el Unza para intentar ayudarle en la bajada. A esa misma hora por encima, Compagnoni y Lacedelli salían de su tienda listos para atacar la cumbre. Los 2 italianos descendieron unos metros desde el C9 para recoger las botellas de oxígeno que Bonatti y Mahdi habían dejado allí, tal como les gritaron la noche anterior. Al encontrar las 2 bombonas intactas en la nieve, respiraron aliviados. Gracias al sacrificio de sus compañeros, tenían el suplemento de aire que necesitaban para la cumbre. Compagnoni y Lacedelli se colocaron las máscaras y comenzaron la ascensión final hacia la cumbre del K2. Ahora, con oxígeno embotellado fluyendo a sus pulmones, se movían con relativa rapidez en comparación con la tortuosa jornada previa. Aún así, la altitud extrema les pasó factura. Cerca de los 8400 metros, aproximadamente a las 4 de la tarde, el oxígeno supuestamente se les agotó antes de lo previsto. Ambos alpinistas describieron después una súbita sensación de ahogo, al quedarse sin flujo de oxígeno que les obligó a quitarse las máscaras de inmediato. Tuvieron entonces que encarar el último tramo, unos 200 o 300 metros verticales, sin ayuda artificial, cargando además con el peso muerto de las botellas vacías. Fue un esfuerzo titánico a esas alturas. Finalmente, a las 6 de la tarde del 31 de julio de 1954, Achille Compagnoni y Lino Lacedelli alcanzaron la cima del K2, 8.611 metros. Exhaustos, se abrazaron ondeando la bandera italiana sobre la cumbre virgen. Habían logrado lo imposible. Eran los primeros seres humanos en conquistar la segunda montaña más alta del planeta. Abajo, en el campo 8, 760 metros, Walter Bonatti aguardaba con un nudo de sentimientos encontrados. Tras ayudar a un debilitado Mahdi a descender hasta ese campamento, se había ocupado de que el Unza recibiera atención médica inmediata. Mahdi sufría congelaciones severas en los pies y las manos. No en vano había pasado la noche a la intemperie sin botas adecuadas, tanto así que posteriormente habría que amputarle varios dedos de pies y manos para salvarle la vida. Bonatti mismo tenía los dedos entumecidos y principio de congelación en un pie,
aunque por fortuna sin secuelas permanentes. En el C-8 también estaban Gallotti, Abram, que había bajado la noche anterior, y otro miembro del equipo, todos preocupados y a la vez ignorantes del drama exacto que acababa de ocurrir arriba. Cuando al caer la noche Compagnonis y Lacedelli regresaron tambaleándose al campamento 8, fueron recibidos con abrazos y júbilo. Habían logrado la cima y al menos por ese instante, las tensiones quedaban en segundo plano. Apiñados en la tienda 5 hombres, Bonatti, Compagnoni, Lacedelli, Abram y Gallotti, compartieron calor y celebraron la histórica victoria italiana. Bonatti forzó una sonrisa y felicitó a los 2 héroes de la cumbre. Aquella noche 5 corazones latían exultantes por la misma victoria en la misma tienda. Por un momento me obligué a olvidar toda otra realidad, recordaría Bonatti años después. Pero cosas así dejan cicatrices imborrables en la mente de un joven. Bajo la tenue luz de una lámpara, nadie habló aún de lo ocurrido la noche anterior. Bonatti guardó silencio, tragándose leño amargura. Había salvado la vida por poco, pero la traición de sus compañeros superiores quemaba en su interior. Su espíritu, no obstante, se templó en ese crisol de decepción. Acababa de nacer una leyenda, aunque en ese momento nadie lo sospechara. Al día siguiente, 2 de agosto de 1954, toda la expedición descendió al campo base con la misión cumplida. Italia entera estalló de orgullo nacional al conocer la noticia de la primera ascensión al K2. En medio del fervor patriótico de la posguerra, el logro fue presentado como una gran victoria del ingenio y coraje italianos. El país, que aún lamía las heridas de la Segunda Guerra Mundial y las humillaciones del periodo fascista, recibía por fin una hazaña heroica de la cual enorgullecerse. Los alpinistas fueron aclamados como héroes nacionales a su regreso. En Courmayeur y Roma se les organizó recibimientos multitudinarios, desfilaron ante el presidente de la República y hasta fueron recibidos en audiencia por el Papa Pío XII. Achille Compagnoni y Lino Lacedelli, los hombres de la cumbre, obtuvieron medallas de oro al valor civil e incluso títulos honoríficos de Cavaliere di Gran Croce por parte del gobierno italiano. Ardito Desio, el jefe de la expedición, fue elevado al estatus de figura mítica. Su liderazgo férreo ahora se alababa como visionario. Pero debajo de la euforia oficial latía una verdad incómoda. Walter Bonatti, el verdadero artífice en la sombra de aquella cumbre, se sentía maltratado e indignado. En el campo base, cuando todavía todos saboreaban el éxito, Bonatti había intentado sin éxito hablar con Compagnoni sobre lo ocurrido en el vivac mortal. El veterano evitó el tema. Desio, por su parte, parecía más interesado en proyectar una imagen de unidad y triunfo que en escuchar posibles trapos sucios de la expedición. Y Bonatti era apenas un miembro joven sin galones. De regreso a Italia, la versión oficial de la expedición, escrita enteramente por el propio Desio, minimizó y o directamente omitió los hechos dramáticos del vivac de Bonatti y Magdi. En el libro de Desio, La conquista del K2, y en la película documental Italia K2, estrenada al año siguiente, la odisea nocturna de Bonatti se menciona solo de pasada o ni siquiera aparece. La altura real del vivac, 8.100 metros, fue alterada o la baja en los informes, reduciéndola unos cuantos cientos de metros para que pareciera menos grave, y los horarios de la ascensión se ajustaron para encajar con la narrativa oficial de Compagnoni. En la primera versión de la película, Bonatti prácticamente no salía en absoluto, y solo tras sus enérgicas protestas se añadió una breve escena mencionando el vivac, restándole importancia. Bonatti hervía por dentro. No solo había arriesgado la vida por sus compañeros, ahora veía cómo su terrible experiencia era barrida bajo la alfombra del orgullo nacional. Para colmo, Desio, quien no había subido más allá del campo base, se negaba a dar explicaciones o ceder protagonismo en los medios. El CAI respaldó sin fisuras la versión de Desio, y a Bonatti le sugirieron que mantuviera discreción y espíritu de cuerpo. De hecho, parece que todos los miembros de la expedición habían firmado un acuerdo de confidencialidad con el CAI que les impedía hacer declaraciones no autorizadas. Obedeciendo a regañadientes, Bonatti guardó silencio públicamente, al menos por un tiempo. Pasaron los años. Walter Bonatti continuó con su carrera de alpinista, encadenando ascensiones cada vez más audaces. Pronto sería reconocido como el mejor alpinista de su generación, pero la espina del K2 seguía clavada en su alma. Finalmente, en 1961, Bonatti decidió contar su versión de lo ocurrido. Lo hizo en un capítulo de su libro Les Mes Montagnes, Mis Montañas, donde describió con todo detalle Vivium del vivac forzado y dejó entrever que hubo errores y negligencias graves de parte de Compagnoni y Lacedelli en aquellos días de cumbre. Esa fue la primera vez que el público tuvo indicios de que la conquista italiana del K2 escondía un lado oscuro. Sin embargo, la reacción oficial del CAI fue fría. Las altas esferas siguieron restando importancia al asunto y la mayoría de la prensa no profundizó en el tema entonces.
Bonatti era visto por algunos como un alpinista difícil, incluso problemático, pues tendía a ir por libre y a criticar abiertamente lo que consideraba injusto. Dentro del ambiente alpino italiano, ciertos círculos cercanos a Desio y Compagnoni empezaron a pintar a Bonatti como un joven arrogante incapaz de aceptar la cadena de mando. En julio de 1964, justo al cumplirse el 10º aniversario de la ascensión del K2, todo estalló. El diario La Gazzetta del Popolo de Turín publicó una serie de 2 artículos titulados La verdad sobre el K2, firmados por el periodista Nino Giglio. Aparentemente Giglio decía basarse en fuentes de la expedición para revelar detalles hasta entonces desconocidos. Lo que leyó el público italiano fue impactante. Se acusaba a Walter Bonatti de haber tramado ascender él mismo a la cumbre del K2 por su cuenta, usando el oxígeno destinado a Compagnoni y Lacedelli. Según el artículo, Bonatti, ansioso de gloria, habría convencido a Madi de subir juntos en la noche del 30 de julio con la intención de adelantarse a los titulares y coronar antes que ellos. Al sorprenderles la noche, Bonatti y Madi se vieron obligados a vivaquear, no sin antes supuestamente consumir parte del oxígeno que llevaban, lo cual explicaría, según Giglio, que a los de la cumbre se les agotara el gas antes de llegar arriba. Además, el texto afirmaba que Bonatti abandonó a Madi durante el descenso, dejándolo a su suerte mientras él huía hacia abajo para salvarse. En esencia, retrataban a Bonatti como un egoísta irresponsable cuyas acciones casi frustran la expedición entera. Aquello fue dinamita en la opinión pública. Por primera vez, se ponía en duda la conducta del hasta entonces intachable Achille Compagnoni y se señalaba a Bonatti como villano. Walter Bonatti montó en cólera. Sabía muy bien de dónde podían provenir esas acusaciones. Solo alguien del equipo de 1954 podría haberle dado esos datos al periodista, y Bonatti tenía serias sospechas de quién había sido. Sin dudarlo, demandó por difamación al periódico y al autor de los artículos. Se inició así un sonado juicio en 1965 que Italia entera siguió con morbo, pues en el banquillo de los testigos desfilaron varios miembros de la legendaria expedición del K2. Durante el proceso, Nino Giglio, el periodista, confesó la verdad bajo juramento. Su fuente de información había sido Achille Compagnoni en persona. El veterano héroe del K2 resultó ser quien había esparcido esas acusaciones contra Bonatti. Compagnoni, llamado a declarar, se mantuvo en sus 13 y reafirmó su versión. Dijo creer que Bonatti sí quiso competir por la cumbre y que probablemente utilizó el oxígeno durante el vivac, dejando a la pareja de cima sin oxígeno y jadeando antes de tiempo. Era la palabra de Compagnoni contra la de Bonatti. Para añadir confusión, el porteador Amir Madi también testificó, pero su declaración fue caótica y contradictoria. Madi no hablaba italiano y se expresó a través de intérpretes. Por momentos pareció decir que él y Bonatti sí habían pensado en seguir hasta la cumbre solos, para luego retractarse y negar que Bonatti usara el oxígeno o que hubiera habido tal plan. Bonatti, por su parte, se preparó a conciencia para desmontar las calumnias. Con meticulosidad casi científica expuso al tribunal los horarios, altitudes y tiempos de marcha de aquellos días, demostrando la imposibilidad material de que él hubiera intentado un ataque a cumbre improvisado la noche del 30 de julio. Subrayó que estaba cumpliendo órdenes de transportar oxígeno y que ni él ni Magdi tenían máscaras ni reguladores, por lo que aunque hubieran querido, no podían respirar de las bombonas. Esa simple verdad técnica tiró por tierra la acusación de robo de oxígeno. ¿Cómo iba alguien a consumir oxígeno sin un equipo adecuado? También rebatió la idea de la supuesta carrera por la cumbre. Recordó que fue Compagnoni quien le insinuó que quizás podría ir a la cima si estaba fuerte, y que él jamás desobedecería las instrucciones de la expedición. Después de semanas de testimonios, el juicio falló a favor de Bonatti. El juez reconoció oficialmente que Walter Bonatti había dicho la verdad y había actuado con lealtad en el K2, ordenando al diario publicar una rectificación clara de lo publicado. Bonatti ganó así la primera gran batalla por su honor. Aquella sentencia de 1966, con todo, fue solo el comienzo de una lucha mucho más larga. El juicio sacó a la luz algo todavía más perturbador para Bonatti. Al revisar documentos y reportes oficiales de la expedición durante la preparación de su defensa, Bonatti descubrió que la versión oficial de Desio contenía varios datos falsos o alterados deliberadamente. En particular, se dio cuenta de que la altitud de su vivac forzado había sido registrada incorrectamente a propósito. Figuraba mucho más abajo de lo real, y que los horarios del día de cumbre estaban manipulados para hacer creer que la jornada había sido más larga de lo que fue. ¿Por qué? La respuesta que Bonatti intuyó lo dejó helado. Parecía un intento de justificar que el oxígeno de Compagnoni y Lacedelli se agotara prematuramente, echando implícitamente la culpa a Bonatti.
Según los datos oficiales, los cumbreños afirmaban que se quedaron sin oxígeno a las 16 horas a unos 8.400 metros, habiendo tardado casi 10 horas desde el C9 hasta ese punto. Sin embargo, contaba Bonatti, si de verdad habían ascendido tan lentamente usando oxígeno, ¿cómo era posible que luego sin oxígeno subieran los últimos 200 metros en solo 2 horas? Era ilógico. La conclusión que Bonatti sacó fue contundente. Compagnoni y Lacedelli habían usado oxígeno hasta la misma cumbre, contrariamente a lo que declararon, y la historia del gas terminado a 8.400 metros era una mentira para encubrir ese hecho. Bonatti comprendió que los expedicionarios mayores, con Desio a la cabeza, no solo lo habían dejado en la montaña, sino que luego habían tejido una red de mentiras para proteger su versión y su gloria. «Me abandonaron a mi muerte», llegó a decir Bonatti, refiriéndose a aquella noche de 1954. La traición no fue solo en la montaña, sino también en los despachos y periódicos a su regreso. Convencido de poseer la verdad, Bonatti se embarcó en una cruzada personal para limpiar la historia. Pidió formalmente al Club Alpino Italiano y al Instituto Geográfico Militar que corrigieran los datos erróneos sobre el vivac en sus publicaciones oficiales. No obtuvo más que silencio por respuesta. Aún así, Bonatti no se rindió. Con la misma precisión matemática con la que ganó el juicio, escribió artículos, dio conferencias y refutó punto por punto la versión oficial siempre que tuvo ocasión. En 1965 dejó el alpinismo de alto nivel. Tras una brillante carrera en la que logró proezas como la primera ascensión del Gasherbrum IV en 1958 y la mítica directísima en solitario al Cervino en invierno de 1965. Se retiró desencantado de las grandes expediciones organizadas, dedicándose al periodismo de aventura, pero nunca dejó de pelear por el reconocimiento de la verdad del K2. En 1985 publicó un libro enteramente dedicado al asunto, Proceso al K2, donde recopiló todas sus pruebas y alegatos, presentándolo como si fuera un caso judicial pendiente de resolver. A esas alturas, muchos en Italia y en la comunidad montañera mundial ya se inclinaban a creer la versión de Bonatti, pues sus argumentos eran sólidos. Sin embargo, oficialmente el CAI seguía sin mover ficha, aferrado a la narrativa de Desio. La eterna polémica del K2 se había convertido en un tema tabú que la institución parecía querer enterrar con el paso del tiempo. La reivindicación para Bonatti llegaría por fin de la mano de un golpe de suerte. Y de otro continente. En 1993, un médico australiano apasionado por la historia del K2, el Dr. Robert Marshall, estaba investigando por su cuenta el caso Bonatti cuando hizo un hallazgo crucial. Revisando publicaciones de época, Marshall encontró en una revista alemana de 1955, Berg der Welt, 2 fotografías originales del K2 que habían pasado desapercibidas. En una de ellas se veía a Achille Compagnoni de pie en la misma cumbre del K2, con la máscara de oxígeno puesta y conectada a la botella. La otra foto mostraba a Lino Lacedelli con la barba cubierta de hielo justo donde la máscara habría estado, señal evidente de su reciente uso. Estas imágenes eran la prueba gráfica que Bonatti necesitaba desde hacía décadas. Confirmaban que los 2 hombres usaron el oxígeno hasta lo más alto, contradiciendo su relato oficial. Marshall contactó a Bonatti y al CAI con las fotos. El escándalo ya no se podía ignorar. Desio intentó descalificar la evidencia diciendo que toda la verdad ya estaba en su libro, y Compagnoni llegó a afirmar que llevaba la máscara en la cima por el frío, pero la farsa se desmoronaba. El Club Alpino Italiano, que durante casi 40 años se había mostrado pasivo, se vio forzado a reaccionar. En 1994, coincidiendo con el 40º aniversario de la expedición, el Consejo Central del CAI emitió una declaración institucional sin precedentes. En ella el club admitía que por temor a reavivar la polémica nunca antes había intervenido oficialmente para esclarecer la verdad histórica del K2. Reconocían implícitamente que habían habido dudas no resueltas. En ese comunicado, el CAI por primera vez ensalzó la figura de Walter Bonatti y calificó sus acciones en el K2 de heroicas, agradeciéndole su papel vital en el éxito de 1954. Parecía un triunfo para Bonatti, pero aún faltaba algo. Aquella nota del CAI, calculadamente diplomática, seguía sin corregir punto por punto la vieja versión oficial. El club evitó mencionar explícitamente el asunto del oxígeno milagrosamente agotado o la posición real del Camp 9. Básicamente, alabaron a Bonatti pero mantuvieron intacta la historia de Desio para no entrar en confrontaciones directas. Bonatti, aunque agradeció el gesto, no quedó satisfecho. Publicó un ácido artículo titulado Comentarios sobre la falsa revisión del 40º aniversario, donde escribió: «No es tanto mi papel montañero el que debería haberse reconocido oficialmente. Ese nunca estuvo en duda.
sino la más grave de las falsedades de la historia oficial: el escándalo del oxígeno supuestamente agotado prematuramente en el K2. En otras palabras, Bonatti exigía no solo honores, sino la rectificación de la mentira fundamental. El verdadero desenlace llegó unos años después. En 2001 falleció Ardito Desio a los 104 años de edad, llevándose a la tumba su versión de los hechos sin nunca reconocer errores. Libre ya de la influencia del poderoso jefe, el CAI finalmente dio el paso definitivo. En 2004, 50º aniversario del KV-2, nombró una comisión investigadora oficial para reexaminar toda la documentación de la expedición de 1954. 3 expertos de renombre: el historiador Roberto Mantovani, el periodista Giovanni Cenacci, quien había coescrito el libro de Lacedelli El precio de la conquista, y el escritor Luigi Zanzi, apodados los Tres Sabios, trabajaron meses analizando diarios, fotografías, testimonios y hasta realizando cálculos barométricos. Su informe final, publicado en 2007 bajo el título K2, una historia terminada, confirmó punto por punto la versión de Bonatti. Concluyeron oficialmente que Compagnoni y Lacedelli sí utilizaron oxígeno hasta muy cerca de la cumbre, probablemente hasta la misma cima, que el campo 9 fue colocado deliberadamente más alto de lo acordado para impedir que Bonatti llegara, una confesión que el propio Lino Lacedelli hizo en su libro, y que gran parte de la narrativa de Desio había estado basada únicamente en la palabra de Compagnoni. De hecho, Lacedelli reveló que Desio nunca salió del campo base durante los días de cumbre y que solo escuchaba a Compagnoni sobre lo ocurrido arriba. Tras más de medio siglo, la verdad histórica quedó oficialmente establecida. El CAI, en un acto de justicia tardía, adoptó las conclusiones de la comisión como posición oficial y reconoció públicamente el invaluable aporte de Walter Bonatti, limpiando cualquier mancha sobre su nombre. Para entonces, Compagnoni ya ni había fallecido. Murió en 2009 sin admitir ninguna culpa, aferrado a su verdad hasta el final, al igual que Lacedelli, fallecido también en 2009, aunque al menos él se reconcilió con Bonatti antes de morir, pidiéndole perdón de manera privada según allegados. Walter Bonatti pudo al fin sentirse plenamente reivindicado. En septiembre de 2011, a los 81 años, Bonatti murió en Roma dejando tras de sí una estela de respeto y admiración en todo el mundo de la montaña. En Italia se había pasado de ser un enfant terrible a ser venerado como uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos y un símbolo de integridad. Hoy, su nombre evoca no solo sus hazañas deportivas, sino también la ejemplar lucha que libró durante décadas por la verdad. Aquella noche maldita muy 8100 metros, en lugar de matarlo, forjó su leyenda. Al fin y al cabo, la historia dio la razón a Walter Bonatti. El K2 de 1954 dejó de ser un misterio. Fue una gesta de triunfo nacional, sí, pero manchada por la condición humana, por la ambición, el ego y la mentira, componentes de los que ni siquiera la montaña más salvaje pudo escapar. Así, entre vientos helados y sombras de traición, Walter Bonatti demostró que la cima más alta y noble es siempre la de la verdad, porque incluso en las alturas más salvajes, la dignidad y el coraje prevalecen sobre cualquier gloria pasajera. Si esta historia te ha inspirado, acompáñanos en nuevas aventuras en Crónicas Insólitas, donde lo imposible se hace leyenda.